vamos a estar en el capítulo 2, el versículo 1 al versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Que durante la historia de la humanidad el hombre ha intentado una y otra vez conformar una buena sociedad, conformar una sociedad libre, conformar una humanidad diferente, una sociedad justa y una sociedad tranquila, pero realmente eso no ha podido ser una realidad. Y lo que vamos a ver ahorita en el capítulo 2, Pablo nos va a estar animando y vamos a reflexionar lo que Pablo quiere transmitir aquí, porque vamos a ver que Pablo nos habla de la situación terrible del hombre, su estado de muerte, su estado de separación de Dios, su incapacidad para tener una relación con Dios. Pero también Pablo nos habla de la gloria de Dios. La gloria de Dios porque nos hizo sentar en lugares celestiales gracias a la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz. Pero también Él nos va a mostrar lo que es el hombre por su naturaleza, la naturaleza del hombre, y también cómo puede ser esa naturaleza por la gracia de Dios. La semana pasada estuvimos viendo en el capítulo 1, en el versículo 15 al versículo 23, que Pablo estaba orando por los hermanos y dando gracias a Dios. ¿Y por qué Pablo daba gracias a Dios por los hermanos? ¿Por qué Pablo estaba agradeciendo a Dios por los hermanos? ¿De qué se estaba enterando Pablo que sus hermanos estaban haciendo, que le llenó tanto de alegría y por eso él daba gracias a Dios? Por la fe y por el amor que tenían estos hermanos unos a otros. Eran hermanos que estaban siguiendo a Cristo y estaban siendo personas con una vida fructífera. Pero también él estaba pidiendo a Dios por estos hermanos que Dios les iluminara el espíritu, les diera sabiduría y revelación para que siguieran conociendo a Él en su día a día. También que ellos entendieran y reconocieran el poder, la grandeza del poder de Dios, que fue capaz de levantar a Cristo de la muerte y también lo puso por cabeza de todos, y que ese poder estaba a disposición de ellos para que pudiesen así vivir la vida que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ahora en el capítulo 2 vamos a encontrar el triunfo de Cristo que es compartido a todos ellos que creen. Entonces vamos a orar para que Dios nos dirija, para que Dios nos esté dando entendimiento y podamos comprender la palabra en esta mañana. Entonces vamos a orar y a pedirle a Dios que nos guíe y nos ilumine en la comprensión de su palabra. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana y gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros, y rogamos a ti, Señor, que sea tu Espíritu Santo iluminándonos, Señor, y ayudándonos a comprender la verdad de tu palabra, Señor, y que nosotros podamos aferrarnos, Señor, a estos beneficios que tenemos en ti, Señor, gracias a la obra que has hecho por medio de tu Hijo Jesucristo. Padre, que podamos nosotros entender a tal punto que nosotros podamos tener una claridad, Señor, y tener objetivos claros y metas claras en nuestra vida, Señor, desafíos que son propios de tu palabra, Dios, y que podamos tener la vida, Señor, que tú deseas para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a Efesios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ahora estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales y con Cristo Jesús, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a enfocar en dos puntos en esta mañana, y en primer lugar vamos a ver lo que somos por naturaleza, y en segundo lugar lo que somos por la gracia de Dios. Lo que somos por naturaleza. Y Pablo hace una breve descripción del estado en que está nuestra vida antes de estar en Cristo. El hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Y muerto es la idea de separación, no tener una relación con Dios, estar separado, estar aislado. Pero también dice el versículo 3 que todos nosotros estábamos siendo partícipes, estábamos siendo arrastrados, estábamos siendo contaminados. Y hacíamos lo mismo que todos los demás. Y es la misma, y eso tiene un poco de relación con lo que Pablo trata de decir en los capítulos 1, 2 y 3 de Romanos. Que tanto paganos, judíos y todos son culpables ante Dios por causa de su pecado. Y por ese pecado, entonces, somos objeto de la ira de Dios. Muchos tienen un poco de lucha con entender el diagnóstico que Dios hace de la vida de cada hombre antes de estar con Él. Muchas veces decimos, sí, yo tengo áreas que mejorar en mi vida, tengo cosas que cambiar en mi vida. Pero creen que todo está bien y no están un poco en la misma página con Dios en cuanto al diagnóstico que Él tiene de cada hombre, de cada mujer en la humanidad. Hay hombres con buen corazón, hay personas con muy buen comportamiento, con una muy buena conducta, y seguramente podemos mejorar áreas en nuestra vida. Pero esto es un diagnóstico fuerte porque podemos pensar que hay muchos que aún están muertos en sus delitos y en sus pecados. Ahora, cuando el hombre desconoce el origen y la gravedad de esta situación y quiere tomar medidas o buscar soluciones para su vida, se da cuenta que es inadecuado el resultado porque está buscando una solución a su manera. Para una enfermedad radical se necesita una medicina, un tratamiento radical. Pero al hombre reconocer su insuficiencia, al hombre no reconocer su incapacidad, entonces el remedio para su causa es insuficiente. Y es buena las mejoras, que haya una vida mejor, que haya una mejor educación, que haya una mejor empresa, que haya una mejor ley. Pero nada de esas cosas, por más de que el hombre se esfuerce y haga, va a poder rescatarle de su muerte espiritual. Nada de lo que haga o intente hacer en sus fuerzas le va a rescatar, le va a librar de su muerte espiritual. Y hay tres aspectos que vamos a hablar aquí en esta idea de lo que nosotros somos por naturaleza. Y es que, número uno, estábamos muertos. El versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Ya hablamos de que no es una separación, de que no hay ningún contacto entre el hombre y entre Dios. Somos ajenos a Él.
Efesios 4:18. Si alguien me puede ayudar a leer, alguien que tenga una voz fuerte, de trompeta, así como Luis Eduardo, que nos pueda ayudar a leer algunos pasajes que voy a estar. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí está bien. Dios Él es fuente de vida, y todo aquel que no esté con Él, que no esté a su lado, hablamos de una muerte, de una separación espiritual que hay. Estamos ajenos a Él. Ahora, ¿cuál es la causa de la muerte en el hombre según este pasaje? Está hablando de que está muerto en sus delitos y en sus pecados, en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y hablamos de delitos como el exceso de un límite o la desviación de un camino correcto. Todos nos hemos desviado, ¿sí? Y el pecado no es más que no dar al blanco o errar al blanco. Hemos infringido la ley, hemos cruzado el límite, no le damos al blanco, entonces Dios nos ve como personas rebeldes y fracasados espiritualmente hablando. Entonces no es fácil aceptar el diagnóstico de Dios que derrumba por completo el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos cuando creemos que estamos bien, cuando creemos que solamente hay que hacer unos ajustes o unos detalles en nuestra vida. Ahora bien, parece que ese diagnóstico que Pablo está dando no tiene nada que ver con la realidad que vivimos, porque nos cuesta pensar que alguien bueno esté muerto. Nos cuesta asimilar que alguien, una persona correcta, hablando de buenas obras, de buena conducta, sea una persona que esté muerta. Pero nos vamos a dar cuenta que no solamente se trata de una cuestión física o de nuestro cuerpo, sino que también habla de nuestro espíritu y la condición del mismo. No está hablando únicamente de la personalidad o del carácter, está hablando de también nuestro espíritu. Y para esto quiero que vayamos ahora a Isaías 59, versículo 2. Por favor. Isaías 59, versículo 2. ¿Quién lo tiene? ¿Quién nos ayuda a leerlo? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ok, entonces cuando hay pecado, ¿cierto? Cuando hay esta crisis en el hombre, ¿en qué condición está con respecto a Dios? Hay una separación, ¿sí? Y siempre que esté en esa constante de pecar y de ser separado de Dios, va a haber una muerte espiritual. Entonces algunos, hablando en esta manera, parecen vivos, pero podríamos decir que son muertos vivientes. ¿Han visto esas series o esas películas de muertos vivientes? Sí, como los zombies o algo así. Es más o menos la idea, ¿no? Se cree que está vivo, parece vivo, pero eso es un muerto viviente. Ahora, si queremos tomar una solución, el hombre debe tomar conciencia de la trágica condición de su vida, de su humanidad caída. Y en primer lugar, entonces él debe entender que ha sido creado por Dios, que ha sido creado para Dios, pero que intenta o no quiere estar con Dios. Eso no es posible. Esa es la condición del hombre. Ahora, estábamos esclavizados. El versículo no dice estábamos muertos, ahora estamos esclavizados, porque Pablo está diciendo está en sus delitos y está en sus pecados. Está describiendo un comportamiento, está describiendo una forma de vida, un patrón que hay en su vida. Pero es una vida que no tiene libertad, es una vida que está esclava, es una vida que no tiene fuerzas para luchar con las diferentes fuerzas que mantienen al hombre caído. Ahora, ¿cuáles son esas fuerzas que mantienen al hombre caído? El mismo pasaje nos va diciendo en Efesios 2:2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este
mundo. Esa es la primera fuerza con la cual está hablando el pasaje. Corrientes de este mundo, siguiendo la filosofía, siguiendo el pensamiento de este mundo. Entonces la sociedad ha sido organizada por Dios, pero ha dejado a un lado los valores y los principios que han sido dados por Dios en su palabra. La sociedad está consumida por el materialismo, por el enfoque en el hombre. Nuestra sociedad, nuestro contexto está totalmente absorbido y consumido por el materialismo y por el enfoque en el hombre en sí mismo. Han dejado los valores de Dios a un lado y esto se cae fácilmente. ¿Y cómo llegan estas cosas? Muchas veces producto del ocio, producto de lo que hoy se ve en las pantallas de nuestros televisores, por el contenido grueso y profundo que hay en las redes sociales, en el internet y todo esto que día a día estamos dedicándole tanto tiempo. También viene por la relación constante de amistades que sabemos que no nos convienen, no nos ayudan a bien. Y en segundo lugar, Efesios 2:2 nos dice que estamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Está hablando de Satanás. Tiene libertad en este mundo y tiene facilidad para engañar, para destruir y para mentir. La palabra de Dios es clara, que Él se presenta a cada uno de nosotros como ángel, disfrazado. No dice directamente, quiero destruir tu vida, quiero hacer esto contigo, pero sí se mete sutilmente cuando tú y yo le damos cabida. Y Satanás opera, Él tiene dominio, Él tiene el control de principados, de potestades, Él tiene el control de los hijos de desobediencia. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esa es una fuerza más con la que lucha el hombre. Los deseos de la carne, la naturaleza humana caída. Y no estoy hablando del deseo de comer, no estoy hablando del deseo de un deporte, no estoy hablando de un deseo de dormir. Pero producto de nuestra naturaleza caída, estas cosas se pueden volver negativas en nuestra vida. Y voy a poner un ejemplo. No está mal comer, pero ¿en qué se puede volver? Glotonería. No está mal dormir, pero se puede volver en pereza. Entonces, producto de nuestra naturaleza caída, sí hay deseos en la carne que pueden volverse negativos. Pero no solamente está hablando de algo físico, del cuerpo, también está hablando de orgullo intelectual, podemos hablar de arrogancia, ¿sí? Podemos hablar de envidia, podemos hablar de venganza y de rechazo a la verdad de Dios. Ahora, la culpa no es 100% de la carne, la culpa no es 100% del mundo y la culpa no es 100% de Satanás, porque siempre estamos diciendo, es que Satanás, es que mi carne es débil, es que el mundo me atrae. Pero claramente la palabra dice que se produce en nosotros mismos esa inclinación a hacer el mal, esa inclinación a hacer lo que a Dios le desagrada. Entonces, en ese sentido nos convertimos hijos de desobediencia, al no seguir las instrucciones y los mandatos de Dios, al no estar siguiendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Muy bien, entonces ahora en tercer lugar dice que estábamos condenados. Capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, no está hablando de que son hijos pequeños que están bajo ira. Pablo está hablando que esos hijos de desobediencia, esas personas que no están siguiendo, entonces son hijos de ira.
Se refiere a hombres que por desobediencia o por haber rechazado lo que Dios ha establecido, son objeto de su ira. Pero hablamos de una ira que es diferente a la del hombre. Nuestra ira está corrompida, es producto de nuestro mal carácter, es producto de nuestra malicia, pero la ira de Dios no es arbitraria. La ira de Dios no está en contra o reñida con su misericordia y su amor, y lo vemos claramente aquí en este pasaje porque Pablo habla de la ira de Dios, que aquellos que no obedecen o son hijos de desobediencia son hijos de ira, objetos de la ira de Dios, pero más adelante vamos a ver que él dice, pero Dios es rico en misericordia y amor. No hay contradicción, pero la ira de Dios es muy diferente a la ira que tú y yo podemos experimentar o sentir, producto de nuestra naturaleza caída. Efesios 2, 3 y 4, entre los cuales también todos nosotros, ya lo leímos, vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora aquí viene el contraste, lo que Dios o lo que somos cuando Dios obra en nuestra vida. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Ahora vamos a ver en segundo lugar, y la segunda parte de lo que queremos exponer en esta mañana es lo que somos por la gracia de Dios. En medio de tal condición, en medio de la separación del hombre, en esa incapacidad que tiene el hombre para acercarse a Dios, porque el hombre no busca a Dios, entonces Dios interviene para revertir nuestra situación. Dios tiene que obrar, Dios tiene que hacer algo para que el hombre pueda estar con Él, porque de otra manera es imposible que el hombre pueda llegar a tener una relación con Dios. Versículo 4 y 5, pero Dios es rico en misericordia, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Estábamos muertos y Él nos resucitó juntamente con Cristo. Éramos esclavos y ahora nos ha sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Lo que somos por la gracia de Dios, y vamos a ver aquí dos elementos, y uno es que lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pablo afirma que Dios nos ha salvado. Él describe que esa unión con Cristo produjo en nosotros, en el 2.5 nos dio vida juntamente con Cristo. El 2.6 dice juntamente con Él nos resucitó. Y el 2.6 también dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Todos estos beneficios que menciona de aquí en adelante, tú y yo los podemos tener porque estamos en Cristo. No por nuestra capacidad, no porque hayamos hecho algún mérito, no porque tengamos algo especial. Simplemente Dios obró por medio de su Hijo, y ahora nosotros en Cristo podemos estar juntamente con Él, podemos tener una relación con Él, y Él nos ve como santos. Estamos sentados a la diestra del Padre. Un verdadero creyente, hermanos, es alguien que está en Cristo. Pero no solamente está. A mí me gusta lo que dice Colosenses 2.20, si me pueden ayudar a buscarlo. Otra persona que me ayude a buscar Gálatas 2.20, que me imagino ya lo sabemos de memoria, y otro que me ayude a buscar Gálatas 5.24. No solamente es estar en Cristo, vamos a ver qué nos dicen estos pasajes, además de estar en Cristo. ¿Tú tienes así? ¿Cuál tienes? Ok, ¿nos puedes ayudar ahí? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Ok, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, no solamente es estar con Cristo, es identificarme con Cristo en su muerte. Y cuando digo que me identifico con Cristo en su muerte, es que estoy renunciando a mi pecado, es que estoy clavando en la cruz toda la maldad y toda esa malicia que hay en mí. ¿Qué dice Colosenses 2.20? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo,
tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Hasta ahí está bien. Y Gálatas 5:24, por favor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Los deseos de la carne, esa naturaleza caída, ese estado de incapacidad. Ahora, ¿por qué Dios ha hecho esto? ¿Por qué esa obra se ha hecho? Y Pablo nos trata de explicar acá, es imposible. Bueno, a mí me cuesta entender la obra de Cristo en la cruz realmente. Hay un libro de un hombre que yo leo mucho y escucho mucho que se llama Francis Chan, y él tiene un libro que se llama Loco Amor. Y la verdad es que es un loco amor, no entendemos y no alcanzamos a dimensionar la obra de Cristo. Pero Pablo aquí menciona elementos del carácter de Dios. Y el primero es misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Misericordia y amor. ¿Entendemos lo que es misericordia? Es interesante pensar que Dios puso su corazón en la miseria nuestra. Y que merecíamos tomar el lugar de Cristo, merecíamos morir, merecíamos ser objetos de la ira de Dios, pero Él nos amó, Él tuvo misericordia de nosotros y no nos dio a cada uno de nosotros lo que merecíamos. Esa es la gran misericordia de nuestro Dios. Dice que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. Él ama a todos aquellos que hemos sido traicioneros con Él, que hemos ofendido a Él, que hemos vivido una vida separada y no hemos tenido en cuenta a Él en nuestra vida, pero Él nos ama. Y Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo. Y una vez que estaban tratando de explicarme esto, y lo entendí, lo comprendí mayormente cuando empecé a tener mis hijos. Jamás entregaría un hijo de los que tengo por salvar a nadie. Jamás. Pero Dios lo hizo. Dios dio a su único Hijo para librarte a ti y a mí de la condenación, para darnos una vida y una vida en abundancia. Pero también vemos su gracia y su bondad. Estábamos muertos y no podíamos hacer nada. Romanos 3 dice que nadie busca a Dios, nadie puede hacer lo bueno, todos se han desviado. Dios ha hecho una obra en cada uno de nosotros, y por esa obra que Él hace por medio de su Espíritu Santo, nosotros podemos creer en Él y nosotros podemos llegar a Él. Así que la gloria no es para el hombre por haber hecho algo. Absolutamente toda la gloria es para Él. Porque si nos damos cuenta en todo este pasaje, y pueden subrayar ustedes, encerrar en un círculo todas las expresiones que dice en Efesios, y no solamente en este capítulo 2, en toda la carta a los Efesios, se van a dar cuenta que su Biblia va a quedar llena de círculos en Efesios. Porque todo el tiempo está diciendo la expresión en Cristo, por Cristo, en Cristo, por Cristo. Nada hicimos tú y yo para merecer tanto de Él. Fue simplemente la riqueza de su misericordia y de su gran amor con que nos amó. Y ahora dice: juntamente con Él nos resucitó, versículo 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, todo lo que Él ha hecho, y aquí viene una más, todo lo que está en la luz para no andar en tinieblas, y como producto de muchos conocerán el carácter de nuestro Dios. Muchos conocerán la grandeza y las riquezas de su gracia. En Cristo Él nos mostró en el versículo 1:19, quiero leer nuevamente: y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Por medio de Cristo Él nos mostró su gran poder, y a cada uno de nosotros nos mostró las abundantes riquezas de su gracia, que nos dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo
Jesús. Somos evidencia de su bondad, somos evidencia de su amor, somos evidencia de su misericordia, de su gracia. Qué bonito, ¿no? Que otras personas puedan conocer el carácter de nuestro Dios por la obra que Él ha hecho en tu vida y en mi vida. Debemos manifestar la grandeza de lo que ha hecho en nosotros por medio de obras que le glorifiquen. En el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. A mí me fascina esto porque es que nuevamente vamos al mismo punto, y es que Dios hace todo. O sea, tú y yo no tenemos que hacer nada, solamente permanecer, seguir, relacionar con Él. Pero ya Él preparó unas obras para que tú y yo anduviésemos en ella. Y en ese proceso de santificación, en ese proceso que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida, vamos a ir andando en esas obras que ya Él hizo para ti y para mí. Ahora, esto no quiere decir que nosotros tenemos que hacer algo para ser salvos, porque el versículo 8 y 9 claramente está diciendo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La gracia, la fe. Y dice el versículo 9: no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no ganamos la salvación por obras, no ganamos la salvación por buena conducta, pero sí las buenas obras son una consecuencia y un resultado de que Dios ha obrado en tu vida y en mi vida. No podemos decir que experimentamos el gran amor de Dios y su gracia y su misericordia y su favor, pero las obras no reflejan eso que decimos. Las obras son un mero resultado de la obra que Dios ha hecho por medio de su Hijo en la cruz. Una fe verdadera, una fe genuina, es una fe que produce frutos, y lo hablamos hace unos días cuando estudiamos Juan 15. Son obras creadas en Cristo para que tú y yo andemos en ellas. Y terminamos con un contraste en este pasaje. Cuando estábamos muertos, nosotros seguíamos conforme a la filosofía y el andar de este mundo. Ahora hemos resucitado con Cristo y Dios ha preparado buenas obras para cada uno de nosotros. ¿Notan el contraste? Antes estábamos muertos, no podíamos hacer nada bueno, solamente pecar, y seguíamos la filosofía y la corriente de este mundo. Ahora Dios ha hecho una obra en nuestra vida, nos ha resucitado con Cristo, y entonces ahora podemos andar ya no bajo la corriente y la filosofía de este mundo, sino bajo esas obras que Dios ha preparado para que tú y yo andemos en ella y glorifiquemos su nombre. El contraste es absoluto. La vida nueva en Cristo tiene que percibirse en nosotros. Tiene que verse la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Quisiera concluir con algo, y es que cada uno de nosotros ahorita, en este momento, pudiera tener un tiempo con Dios. Y podemos estar en diferentes vías nosotros en esta mañana, en diferentes caminos. Yo doy gracias a Dios, y después de ver estos beneficios y después de leer lo que dice el capítulo 2, cada uno de nosotros puede decir: gloria a Dios, estoy caminando con Él, estoy aferrándome y siendo parte de esos beneficios que Dios ha dado a mí por medio de su Hijo Jesucristo. Y como producto de Él, entonces yo voy a seguir alabando a mi Dios, yo voy a seguir exaltando el nombre de Él, porque cada vez que leo esta porción me emociona lo que Él ha hecho en mi vida. A veces nos olvidamos tan rápido de esto. Pero también puedes ser una persona que está aquí sentada en esta mañana y puedes decir: yo he bajado un poco la guardia en mi vida espiritual y no estoy valorando lo que Dios ha hecho en mi vida, no estoy valorando los beneficios que ya tengo en Cristo. Pero también puedes encontrarte aquí en esta mañana y ser, o estar aún peor. Y tal vez tu vida está caminando como lo describen los primeros versículos. Aún estás muerto, aún estás caminando en tus delitos, en tus pecados, aún estás amando y abrazando la filosofía de este mundo y piensas que estás bien.
yo les animaría en este momento, y tal vez mientras suena una canción podamos nosotros ahorita, delante de Dios, solo tú y Dios, hacer una autoevaluación delante de Él y ver en este momento cómo está tu vida. No muchas veces nos queremos enfrentar a esa realidad, pero que si realmente tú ves que tu vida está caminando como los primeros 3 versículos, amando este mundo, caminando en este mundo, deleitándote en este mundo y todavía muerto en tus delitos y tus pecados, yo te animo a que nos regales un tiempo al final para que podamos sentarnos y charlar de la obra de Cristo, para que puedas empezar a caminar conforme a como Él quiere y puedas ser parte y partícipe de esos beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Nos hemos dado cuenta y hemos recordado, hemos estado emocionados estudiando esos primeros capítulos, versículos de Efesios que siempre nos están llevando a lo que tú has hecho por nosotros. Padre, nos damos cuenta que no hemos hecho nada, que somos inmerecedores de tu gracia, que lo único que hemos hecho es ofenderte. Y reconocemos nuestra incapacidad, Señor, para tener una vida fructífera. Sabemos que solamente puede ser si tú obras en nuestra vida. Si estamos permaneciendo en ti, Señor, si estamos siguiendo la luz. Padre, yo te pido, Señor, que tú obres en cada una de las personas que están aquí sentadas en esta mañana. Muchas veces pasamos nuestra vida cristiana más como una religiosidad y pensamos que las cosas están bien. Pero yo te pido que tú muestres a cada uno de nosotros en esta mañana cómo estamos delante de ti. Que no nos dé temor, que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza. Porque estamos hablando de algo que trasciende, no es un juego, no es algo momentáneo. Se trata de nuestra eternidad. Yo te pido que cada uno pueda ser sincero y reconocer cómo está su vida hoy. Que tú pongas en él o en ella preocupación y afán por ti. Escudriña nuestros corazones, Dios, y obra en cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Dios. Ya tú has hecho las obras para cada uno de nosotros y solamente debemos andar en ellas, en ese proceso de caminar contigo. Pero hay algo emocionante también en todo esto, y es que en la medida que vamos creciendo en ti, Señor, y caminamos contigo, muchos conocerán las grandes riquezas de tu gracia. Muchos conocerán tu amor, muchos conocerán tu misericordia y tu bondad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras cantamos una canción más, sigamos pensando en lo que Dios está mostrándonos en esta mañana. Presento ante ti, hoy mis
salvación.